a todos los que la presente vieren y entendieren. Sabed que las Cortes han aprobado y el pueblo español ratificado la siguiente Constitución. Muy buenas noches. Son las primeras palabras de la Constitución española. La obra culmen de la transición, el texto que dibujó la columna vertebral de la democracia y que nos ha dado el periodo más prolongado de paz, prosperidad y libertad. Ahora cumple 30 años y esta noche en 30 minutos nos vestimos de gala con motivo de este importante aniversario. Enseguida van a poder ver a los padres de la Constitución, a los representantes de todos los partidos políticos, a los protagonistas de la transición, expresidentes de gobierno, historiadores, periodistas, en definitiva, a quienes desde el espíritu del consenso hicieron realidad esta Carta Magna, un análisis en vivo de la vigencia de sus valores, los peligros que las echan o el complicado encaje del texto con asuntos tan espinosos como el Plan Ibarretxe o el Estatuto Catalán. Ellos van a meter además el dedo en la llaga más controvertida que abordó ya la Constitución en 1978, el Estado de las Autonomías. Veremos cómo suena 30 años después aquel café para todos que fijó la igualdad de trato en todas las regiones de España. En definitiva, hoy les pedimos 30 minutos para comprobar en las voces del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial el estado de salud de la Constitución del consenso, el estado de salud de la Constitución de todos. El gran acierto de nuestra Constitución fue conseguir o ser el resultado de un esfuerzo de concordia colectivo. La generosidad de todos, eso fue lo que verdaderamente permitió que hubiera una Constitución. Logró aglutinar a prácticamente todo el espectro político. Hoy se ve hacia la distancia como algo que se logró y que bien, que nos pusimos de acuerdo, pero el acuerdo costó muchísimo. La Constitución fue quizás excesivamente ingenua. Dejó abierto el diseño completo del modelo territorial. Y por eso el título octavo de la Constitución marca el camino, pero no lo concreta, porque no sabíamos dónde íbamos. Falta en una serie de gente que juega un papel importante en la dirección de la transición un conocimiento de lo que es el nacionalismo vasco y catalán. El Estado de las Autonomías se creó bajo la presión de las pistolas de ETA. Si no se hubiera cometido el error al que yo me opuse de meter la palabra nacionalidades. El gran error, fiarse de los nacionalistas. Los nacionalistas son enormemente voraces. Esa fórmula que se vulgarizó como café para todos no era mala, siempre que hubiese sido prudentemente administrada. Hubiera bastado con hacer un estatuto para Cataluña y otro para el País Vasco, igual que los que se hicieron durante la República, para que las cosas hubieran quedado solucionadas. Las comunidades han mirado hacia el País Vasco y hacia Cataluña y han copiado las instituciones de autogobierno que tenían, ¿no? España se ha constituido en un país en el que existen 17 reinos de taifas y un gobierno que ha terminado siendo un coordinador de 17 reinos de taifas. No es de recibo que 30 años después tengamos un estatuto sin cumplir y que no tengamos ninguna ventanilla para recurrir porque no se cumple. Y de aquellos polvos, estos lodos, que una parte del nacionalismo vasco pues no se siente cómodo dentro de la fórmula del Estado de las Autonomías en el Estado español. Los vascos tendrán que irse. No hay posibilidad de reforma de la Constitución por detrás. Los que lo hacen, los que quisieran, porque es infuturible, si quisieran intentarlo se van a encontrar con que la Constitución es un hueso muy duro de roer. Bueno, eso se llamaba en los siglos XVII y XVIII traición. Era la palabra que se utilizaba. Ahora, como utilizamos palabras más suaves. Un estatuto del año 78 no es el estatuto del año 2008, es decir, ahí hay una mayor ambición, sí, y es bueno que haya una mayor ambición. Las teorías de que todo cabe dentro de la Constitución no le hacen ningún favor a la Constitución. El Estatuto de Cataluña se concibe como una constitución de un país independiente. Eso es lo que hace el Parlamento catalán. Eso es lo que hizo el Parlamento catalán. Yo creo que lo más importante precisamente de nuestro texto constitucional es la flexibilidad con la que ha permitido integrar esa diversidad dentro de la unidad.
Yo siempre digo que cuanto menos me la toquen mejor, porque una reforma de la Constitución sé cómo empieza pero nunca sé cómo acaba, ¿no? Es la única Constitución que nos ha dado 30 años de paz, de prosperidad económica y social. Sí, que goza de buena salud y le auguramos otros 30 por lo menos. Y lo que hace falta, como digo, es que sepamos pues, ponerla al día. No hay ningún periodo de libertad continuada tan grande como el que ahora disfrutamos. Ese es el mérito de la Constitución, que no es cosa distinta de decir que es el mérito de los españoles. El 6 de diciembre de 1978. Los españoles aprueban masivamente en referéndum su nueva Carta Magna. Esa Constitución ha sido posible gracias a los esfuerzos de estos 7 hombres, los llamados ponentes. Ellos, en representación de las principales fuerzas políticas, han alumbrado la denominada Constitución del Consenso. Después de aquella terrible guerra incivil y de 40 años de dictadura, el pueblo español recobró la soberanía nacional y por lo tanto se convirtió en dueño de sus destinos. El consenso no estaba escrito en las estrellas, hubo que trabajarlo con mucha fuerza de voluntad, superando muchos prejuicios y superando muchos miedos. Se apuesta por la libertad, esa es la máxima apuesta, y en consecuencia por su forma política, que es la democracia, y en nuestro caso una democracia parlamentaria. Hoy día algunos pretenden decir que aquello fue como la continuidad, que fue una reforma de la continuidad, nada más incierto. Todos renuncian a algo. Es decir, por ejemplo, la izquierda renuncia a la República. Quienes pensaban que la religión católica tenía que seguir impregnando todos los poderes estatales, aceptaron un Estado aconfesional. Los centralistas aceptaron el Estado autonómico. Yo creo que la izquierda, sin lugar a dudas, tuvo que hacer más renuncias en aspectos, llamémosle, de principio. El gran error, pero es que es fruto de las consecuencias, fue el que el consenso mediatizara determinadas propuestas, ¿no? Por ejemplo, en el tema vasco y en el tema catalán no se quiso apostar todo lo fuerte que quizás se hubiera requerido en aquel momento. Los nacionalistas renunciaron a poco, es decir, porque no tenían nada. Tenían absolutamente nada y tuvieron mucho. Visto lo visto, realmente quienes cedieron y concedieron fueron los constitucionalistas, pero no los nacionalistas, que empezaron pidiendo y 30 años después siguen pidiendo y exigiendo. Agosto de 1977. Empiezan a trabajar los ponentes en el texto. Cuestiones como el modelo de Estado, la mayoría de edad, la libertad religiosa, la educación, el derecho a la huelga o la economía de mercado serán objeto de complejas negociaciones políticas de día y de noche. Una de las cuestiones más controvertidas será el diseño territorial de España, recogido en el título 8º de la Constitución. Se apuesta por el Estado de las autonomías, una fórmula abierta que deja su posterior desarrollo para el futuro. Si usted me pregunta si creo que el título 8º está bien resuelto, honestamente le tengo que decir que no. No debemos lamentar, por tanto, ninguna ambigüedad ni ninguna inconclusión. Esa apertura es un enorme activo de la Constitución. Las constituciones no deben estar abiertas para seguir discutiendo sobre las competencias y funciones que corresponden a los distintos poderes, sea en el plano de los órganos del Estado, sea en el plano de los poderes descentralizados territorialmente. Y yo creo que el título 8º es un excelente título porque no es un título reglamentista, pero es un título que abre las puertas a lo que es en realidad la Constitución, que es la de un Estado funcionalmente federal. Creo que es una gran chapuza, es un camello, que es un caballo hecho por una comisión, ¿no? Es un camello donde los que han sacado más tajada han sido primero los nacionalistas
al dejar abierto el proceso, pues no han hecho más que tirar de la cuerda. Aunque la buena fe del Estado de las autonomías era indudable, sin embargo, insisto, quizás por desconocimiento de la realidad española, no calcularon bien las consecuencias que podía tener, por ejemplo, la introducción de la palabra nacionalidades. Se hicieron las cosas con acierto en su momento, dejando la cuestión abierta, pero pensando probablemente que algunos actores políticos iban a actuar con más sensatez y más centrados, digamos, en el marco de lo que es la Constitución, de lo que luego se ha demostrado. Si no hubiera existido ETA, si no hubieran existido los más de 100 asesinatos que se cometían al año entre los años 78 y 81, el Estado de las Autonomías de hoy sería completamente distinto, no estaríamos hablando de las competencias probablemente de educación y de otras tantas cosas, ¿no? Y eso también hay que tenerlo en cuenta, el Estado de las Autonomías nace bajo el forceps del chantaje terrorista. Nosotros sabíamos que el terrorismo existía. Y sabíamos que el terrorismo, entre otras cosas, cuando mataba para impedir, presionar, condicionar nuestro trabajo. ¿Pero en qué sentido pudo ETA condicionar eso? No parece probable. ¿No? Yo creo que en España al desarrollo político ETA no ha condicionado nada. Buena parte del desarrollo estatutario va a estar condicionado, en el caso del País Vasco, de la presión de ETA. Por ejemplo, las competencias de la Ertzaintza, el hecho de que la Guardia Civil era muy difícil que pudiera patrullar, tener las competencias de tráfico en el País Vasco porque era un blanco directo de ETA. En el País Vasco, clarísimo, cuando oíamos a políticos nacionalistas decir que unos movían el árbol y otros recogían las nueces, refiriéndose a algo tan grave, al cáncer fundamental que tenemos en el país, que ha sido el terrorismo etarra, y además yo, en mi opinión, creo que no hubieran llegado muchos grupos nacionalistas a lo que han llegado sin tener ese terrorismo que un poco chantajeaba a todo el país. Yo creo que el hecho de distribuir España en comunidades autónomas fue una concesión a los nacionalistas. Lo importante de aquel momento fue el haber consagrado que existían nacionalidades y regiones. Pero no se dijo que era una nacionalidad y que era una región. Yo creo que quedó muy indefinido aquello. Y yo creo que esta es una Constitución que en su título octavo, al dejarlo abierto y por tanto al que cada estatuto de autonomía desarrolle sus competencias, pues plantea una simetría de hecho, ¿no? Difícilmente puede ser eliminada o por igualación de los demás con esos derechos especiales de que cobran, de que gozan los navarros y los vascos, especialmente en el terreno fiscal y tributario, ¿no? Lo que no pensaron fue la deriva posterior. Yo creo que ellos lo que no pensaron es la deriva que los nacionalismos iban a adoptar pues aproximadamente 8 o 10 años después. Los nacionalistas institucionales siempre han planteado el desarrollo autonómico, el desarrollo estatutario, como un paso hacia una independencia subvencionada por España. Que yo creo que esa es la verdad. Cada 4 años los partidos nacionalistas periféricos, de una manera muy especial los de Cataluña y los del País Vasco, se convierten generalmente en bisagra para poder formar gobierno y naturalmente pues exigen una serie de ventajas o una serie de concesiones que se están convirtiendo en un chantaje permanente en la vida española. Todas las constituciones tienen que ser rígidas por una parte y por otra parte abiertas en su interpretación, eso no es nada anómalo. Este era un punto capital. Porque fíjese usted lo que ha pasado con la antigua Yugoslavia, cómo se ha desintegrado, no se puede jugar con esas cosas. Lo que no se cerró es porque no se pudo hacer. Porque hay que insistir, eran 7 ponentes, cada uno de su padre y de su madre, y hay que darse cuenta de la biografía política que tenían algunos de ellos y sobre todo la que tenían los dirigentes de sus partidos. Una Constitución, 7 ponentes. Herrero de Miñón, Pérez Llorca y Gabriel Cisneros por la UCD. Peces Barba por el PSOE. Manuel Fraga, por Alianza Popular. Solé Tura,
por el Partido Comunista, y Miguel Roca, en representación conjunta del nacionalismo catalán y vasco. 30 años después, ¿fue un error que el nacionalismo vasco no tuviera ponente propio? Yo recuerdo los días previos y estaban encantados los PNVistas de que hubiera una voz nacionalista en aquella ponencia que era la de Miguel Roca. Encantados. Yo sé seguro que durante toda mi participación en la ponencia yo tuve muy presente lo que ellos me planteaban, les tenía muy informados y avanzábamos muy conjuntamente. Nosotros reivindicábamos la reintegración foral plena, es decir, la derogación de aquellas leyes que de alguna manera colisionaban con la foralidad vasca. Y por tanto veíamos que eso no lo iba a defender el señor Roca. Ya nos gustaría a nosotros tener el sistema de financiación del concierto que tiene el País Vasco o que tiene Navarra, ¿no? Consecuentemente, si bien es cierto que la representación en ponencia fue única para unos y para otros, para el mundo nacionalista, para entendernos presente en aquellas Cortes Constituyentes, después hay un trato diferente para el País Vasco. Se dijo, Miguel Roca de Convergencia y Unión va a representar a los dos. No es verdad. Es decir, Miguel Roca representó su nacionalismo mucho más que el nacionalismo vasco, como es lógico. Lo que pasa es que Miguel Roca al mes y medio dijo que él no le representaba, que eran imposibles. Querían influir y estar, pero apareciendo como que no estaban. Lo que yo creo que se puede estimar erróneo es que el PNV no estuviese en la ponencia del Congreso. Eso facilita el que el PNV pida la abstención a la Constitución. El 31 de octubre de 1978 se producirá la votación en el Congreso para aprobar el texto constitucional, que sale adelante con 325 votos a favor, 6 en contra y 14 abstenciones, entre ellas las del PNV. Y con esta abstención expresamos también nuestra voluntad reformadora de esta Constitución. Nada más, señoras y señores. Uno de los signos que yo diría de la hipocresía con la que el Partido Nacionalista Vasco actuó en todo ese tiempo es que se abstuvieron porque la Constitución no les gustaba y sin embargo apoyaron con entusiasmo el Estatuto de Autonomía, como si el Estatuto de Autonomía no procediera, no tuviera su legitimidad de la Constitución. Las concesiones que hicieron eran satisfactorias, lo que pasa es que los nacionalistas vascos no querían asumir la Constitución y todo lo que llevaba, para tener un argumento siempre de nosotros no votamos la Constitución, nosotros no fuimos partidarios de esa Constitución, no era un argumento, era una estrategia. La lealtad constitucional, en nuestro caso, nosotros no estando de acuerdo, nos abstuvimos, pero siempre hemos acatado la Constitución y de lo que haya emanado. Yo muchas veces he preguntado a los representantes nacionalistas vascos que si aquí hubieran dado su conformidad a la Constitución, ¿qué hubiera pasado? Y todos me contestan lo mismo. Allá nos hubieran desautorizado. Fue Carlos Garaikoetxea, que entonces era presidente del Euskadi Buru Batzar, el que desde Bilbao dijo no. Dijo no y dijo no porque lo que se pretendía es que la Constitución reconociera un derecho originario y anterior a la Constitución para el nacionalismo, o sea, para el País Vasco. De ahí que el PNV fue muy coherente con su tradición ideológica y por eso quiso mantener siempre la puerta abierta e interpretar el Estado de las Autonomías como el trampolín hacia la secesión futura. No votar favorablemente la Constitución no da a nadie autorización ni es una patente para ser desleal con la Constitución. A uno le pueden gustar más o menos las normas, le pueden gustar más o menos las leyes, pero todo el mundo tiene la obligación de respetarlas. Las lealtades no hay muchas maneras de garantizarlas cuando quien no quiere ser leal pues sencillamente deja de serlo. Yo creo que en aquel momento sí hubo una lealtad constitucional, la hubo, creo que sí, inicialmente. Ahora dicen los nacionalistas, no, aquel era el primer paso para la independencia, lo ha dicho Javier Arzayus hace poco. Yo sinceramente creo que entonces no era así. Los que veníamos de la oposición democrática al franquismo, yo estuve muchísimos años militando en la democracia cristiana y tal, nos conocíamos muy bien lo que era el nacionalismo catalán y lo que era el nacionalismo vasco. Con todos los respetos, un Adolfo Suárez o otras personas de su entorno a este respecto no tenían la más ligera noticia. La Constitución estableció 2 vías de acceso a la autonomía, pero ante la previsible composición del rompecabezas autonómico a 2 velocidades, con piezas rápidas y piezas lentas,
se popularizó una solución para contentar al conjunto, la fórmula Café para Todos. Lo que ocurrió es que en el caso de Andalucía, porque los constituyentes estaban pensando en Cataluña, el País Vasco y Galicia, y en el caso de Andalucía fue el Partido Socialista el que renunció a este pacto y sostuvo que Andalucía debía tener todas las competencias que tenían en ese momento Cataluña o el País Vasco. A partir de ahí, el Café para Todos se impuso. Fue una frase me parece que fue de Arévalo, de Manuel Arévalo, Café para Todos, muy criticada en aquel momento y que sigue pendiente, porque hay determinadas comunidades autonómicas que se niegan a admitir que todos somos iguales. Yo no tengo ningún inconveniente en que cualquier otra comunidad autónoma pueda tener exactamente las mismas competencias que pueda tener Cataluña, ningún inconveniente en que los demás tengan exactamente las mismas competencias. Lo único que yo considero negativo del Café para Todos es el hecho de que, porque otras comunidades autónomas no deseen o no estén en condiciones de administrar una competencia política, nosotros no podamos tener esa competencia. Todo el mundo tiene derecho a tener su autogobierno y a disponer de sus propias instituciones y de su comunidad autónoma. Ese no es un problema. El problema, en todo caso, desde una perspectiva catalana, es que ese autogobierno no es claramente suficiente, ¿no? Yo creo que ellos pensaron que la España autonómica era un buen modelo. Yo creo que la España autonómica es un buen modelo, pero lo que no podían pensar, y pongámonos en su lugar, es que alguien iba a tirar tanto de la cafetera hasta que explotara la cafetera. No es lo mismo una región donde hay una lengua autónoma aparte del castellano o español que otra donde todo el mundo habla español, pero de ese hecho diferencial, cultural, histórico, no tiene por qué diferenciarse unas cotas de autogobierno distintas. Pero es que no fue al final Café para Todos, fue achicoria para todos. Y entonces no se solucionaron los dos problemas que estaban ahí, el pil-pil, que era el catalán y el vasco. Se homogenizó todo el proceso. Todas las autonomías reivindicaron que ellas también eran nacionales históricas y de alguna manera, bueno... Y esto es un cierto drama. Esto vuelve a poner en causa la encrucijada de la nación, porque cada uno quiere, para defender lo suyo, negar el conjunto. Algunos, a veces he llegado a pensar que más que querer más autonomía de la que tienen, lo que desean es más autonomía que el vecino. Es un problema de diferenciación. Finalmente, el Café para Todos lo que ha significado es el instrumento perfecto para la disgregación de España de una manera lenta, de una manera suave, que no le duela a nadie, de una manera totalmente contraria a lo que hubiera sido, digamos, la secesión, que era lo que en un principio buscaban tanto nacionalistas vascos y catalanes en los primeros tiempos de la transición. Desde el 78, el Estado de las Autonomías, consagrado en la Constitución, así como los diferentes estatutos que las comunidades autónomas fueron aprobando, configuraron un modelo de descentralización progresiva del poder muy intenso. El Estado de las Autonomías estaba encima de la mesa, se quería descentralizar el sistema, no gustaba un Estado unitario, no gustaba un Estado de absorción de todas las competencias, y esas competencias se querían descentralizar. Pero ¿cómo iba a ser esa descentralización? ¿A quiénes les iba a afectar? Está demostrado que la descentralización, en lo que supone el gasto, no estamos por encima de la media de cualquier país europeo. Es decir, las cosas son como son, otra cosa es que se diga lo que se quiera decir. Aquí se parte del principio insostenible en cualquier lugar del mundo de que la descentralización es lo único democrático y que todo ejercicio del poder central no es democrático. Eso no se sostiene. Solamente ha habido un país que ha ido a contracorriente desde 1978, que es precisamente España, que ha hecho borrón y cuenta nueva, que ha dado un paso atrás de 200 años y se ha vuelto a situar en la época previa a la Revolución Francesa. Lo que ocurre es que la política no es geometría y, como ocurre siempre con la vida, pues es un proceso abierto en el cual las cosas se van desarrollando por cauces que no siempre se pueden controlar. Un Estado no puede estar permanentemente descentralizándose. La descentralización política en España era una descentralización máxima y establecer esos límites era algo absolutamente necesario. Me parece que es de los grandes errores políticos que se han cometido en España en los últimos años. Y yo creo que no es malo una descentralización. Yo creo que la clave es la lealtad. Yo creo que las comunidades autónomas tengan mucho poder si lo ejercen desde la lealtad,
a España y a su unidad, yo creo que eso no tiene que producir ningún problema. A comunidades como Madrid o como Aragón, que son las dos que más conozco, les viene muy bien no plantearse problemas que no pueden resolver. Y cuando los demás, pues lo que les gusta es plantear problemas identitarios o el acento lo ponen en lo que puede desunir, en una sociedad global todo aquello que desune es un coste que se le echa sobre los hombros de los ciudadanos y que compiten peor. 30 años después, cabe preguntarse si el puzzle territorial y de modelo de Estado de 17 piezas que diseñaron para España los padres de la Constitución se ha desarrollado tal y como previeron. El poder regional es muchísimo más fuerte que el poder nacional y el gobierno de la nación cada vez tiene menos instrumentos para garantizar los derechos que la Constitución reconoce a todos los ciudadanos. ¿Cuándo ha sido más fuerte España? En la época de Felipe II. Y en aquel momento eran las Españas. Y no pasaba nada. Lo que se ha pospuesto de alguna forma es el principio de solidaridad, y el principio de solidaridad es un principio constitucional absolutamente básico. Y es básico porque lo dice el artículo 2 de la Constitución, que es, por decirlo de alguna manera, el gran artículo que define el modelo de organización territorial del Estado, y es básico además porque es el que permite establecer los mecanismos de solidaridad social, jurídica y económica entre los diferentes territorios del Estado nacional. Y resulta que ahora, claro, el Estado se ha quedado con un gabinete de estudios, porque el que realmente tiene poder son las autonomías, ¿no? Creo que el sentir mayoritario de la población española es que en algunos puntos hoy en día se está llegando demasiado lejos, ¿no? Creo que el ámbito nacional, global que tenemos que mantener está en peligro por parte de algunos nacionalismos que buscan, como decía antes, un reparto de dinero y poder que normalmente no les corresponde. Nadie definió, cuando se hizo la Constitución, que la educación iba a ser una competencia distribuida entre 17 comunidades autónomas, que no iba a ser competencia del Estado, sino que iba a ser una competencia autonómica. Nadie lo decidió, pero el desarrollo posterior nos ha llevado a que en España haya 17 leyes educativas. Hemos roto un modelo único, ¿no? Entonces hemos permitido que los niños sean adoctrinados de una forma, en mi opinión, absurda por parte de las autonomías que han ido exacerbando los tipos de identidad propios para marcar distancias con el resto de autonomías, ¿no? La educación, ¿no? En mi opinión, pues una de los grandes fallos de nuestra democracia, ¿no? El nivel tan bajo que hemos llegado. La educación, por un lado, ha habido unos medios como nunca han existido, por otro, pues estamos en la cola de todos los países desarrollados, como el informe PISA y otros informes han demostrado, y eso también en parte pues se debe a esa tremenda fragmentación que, en fin, ninguno de los países de Europa, aunque todos tienen problemas, ha llegado a veces a los extremos que llegan aquí. En lugar de estar en el bilingüismo con naturalidad, es como que quieren imponer el monolingüismo suyo, que es una aberración, porque a un criollo no se le puede privar de hablar bien una de las lenguas más importantes que hay en el mundo, como es el español, ¿no? A mí lo que me parece es que las leyes están para ser cumplidas. Si el castellano es la lengua oficial en toda España, con independencia de la cooficialidad de otras lenguas que lo sean en sus comunidades autónomas, lo que tenemos que hacer es que las leyes se cumplan y por lo tanto se pueda enseñar en castellano, al igual que se puede enseñar en francés, en inglés, en alemán o en la lengua de esas comunidades autónomas. El Estado tiene instrumentos, la propia inspección educativa, en el terreno educativo, que sin embargo pues se ha abandonado prácticamente en la práctica para reconducir no a la homogeneidad, que no es el objetivo de la Constitución, que es plural y abierta, sino a una razonable armonía, la educación de todos los españoles o la sanidad o todos esos distintos sistemas que poco a poco parece que van rompiendo la unidad, no ya de mercado en sentido económico, sino de funcionamiento de la vida administrativa y de la vida de los ciudadanos, con peligro grave para el principio de igualdad. En materia educativa, ¿quién da marcha atrás a los últimos 10 o 15 años de enseñanzas y de inmersiones lingüísticas en determinadas comunidades autónomas? Pero a más, ¿quién va a dar marcha atrás dentro de 15 años a esos 30 años ya acumulados? Ahora no estamos discutiendo el reconocimiento de lo diverso, estamos discutiendo si mantenemos o no lo común. La utilización de la lengua y de los símbolos regionales como arietes contra la nación española
es el ejemplo perfecto de cómo el título octavo de la Constitución ha dejado sueltos unos flecos que no son ni mucho menos de poca importancia. Normas de política lingüística que vulneran nuestro derecho a movernos en igualdad de condiciones por todo el territorio nacional, porque los ciudadanos que viven en Madrid no pueden trabajar en determinadas comunidades autónomas en la administración pública, y quienes viven en comunidades bilingües sí que pueden trabajar en Madrid o en Andalucía. El modelo, por ejemplo, universitario de reino de taifas que hemos creado es un auténtico disparate, es una barbaridad. Es decir, antes cualquier profesor universitario iniciaba un recorrido de profesor asociado, si llegaba hasta catedrático, ¿no?, y iba yendo por distintas universidades españolas. Eso se ha acabado. Se ha impuesto un criterio de nacimiento, un criterio de grupo que por definición acaba siendo totalitario siempre sobre el criterio del individuo y de la movilidad personal. No nos olvidemos que hemos creado 17 pequeños jefes de Estado, cada uno de los cuales tiene unos gastos tremendos de protocolo, de escoltas, de automóviles, de organismos, de asesores, de enchufados, de amiguetes, en fin, de paniaguados. Pero dentro de lo caro que es, pues la economía española lo ha resistido y, sin embargo, pues ha producido una satisfacción generalizada, yo creo, en el pueblo español y una enorme prosperidad. Si uno repasa el número de funcionarios que finalmente existe entre gobiernos, entre administraciones autonómicas y administración estatal, y calcula lo que existía antes, se da cuenta que no es que hayamos duplicado quizás matemáticamente, pero evidentemente hay una innecesaria presencia de cuerpos de función pública en las administraciones. Con la discusión esta que durante estos últimos meses hemos tenido sobre la financiación de las comunidades autónomas, ha pasado a un quinto plano de la actualidad en el momento en que se ha visto las vacas flacas. Y ahí es donde se ve la necesidad de que exista un Estado fuerte. El Estado autonómico ha reportado a España muchos más beneficios que problemas, muchos más. A veces hay quien dice, hombre, ya es más complejo, hay competencias aquí, competencias allá. La modernidad es complejidad. La sanidad. Yo tengo un amigo que ha tenido que vender la casa que tenía de veraneo, porque el concierto de Madrid con esa comunidad autonómica no le permite allí hacerse una diálisis. Eso es inaudito, eso no lo puede entender ningún país democrático. Es decir, no puede ser que en función de donde yo resida pueda recibir determinado tratamiento. Eso no puede ser. No puede ser que para traer a alguien que ha tenido un accidente en Valencia y que ya le han dado de alta para estar en su domicilio, no pueda venir en una ambulancia de Valencia a Madrid, sino que tiene que venir hasta el límite de una provincia y recogerle otra. El agua. ¿Pero cómo es posible que la disposición del agua, que es de todos, esté residenciada en la comunidad de Aragón? El Ebro es de Aragón. Pero qué locura, ¿no? O el Guadalquivir es de Andalucía. Pero qué locura, ¿cómo se ha permitido eso? No se ha permitido eso por la ambigüedad del título octavo y la dejadez. Una de las cosas que nos ha pasado en España es que la fragmentación territorial de planteamientos ha llegado a los partidos nacionales, de tal manera que las federaciones o los partidos de Castilla-La Mancha, de Andalucía, de Galicia y tal, están fragmentados respecto del Partido Nacional, respecto a la dirección nacional, y tienen a gala, y necesitan tener a gala, ser independientes del centro. Luego ya llegamos a situaciones, en mi opinión, disparatadas, de donde algunas autonomías además han ido generando embajadas, entre comillas, en otros países, ¿no? Cuando tenemos las embajadas españolas, que hubiera sido un mensaje de austeridad y de control del gasto, no crear ese tipo de instituciones. Si se hubiera dado cumplimiento al artículo 155, el único de la Constitución que no se ha aplicado nunca y que permitiría a un Ejecutivo con el apoyo de esta Cámara, del Senado, haber tomado actitudes sin tener que llegar al Tribunal Constitucional, etcétera. Porque dicen, claro, 155 que suspende la autonomía. Eso es falso, no está en la Constitución la suspensión de la autonomía, de ninguna manera. Es la sustitución de la autoridad para una determinada acción de la comunidad, la sustitución de la autoridad de la comunidad por la del jefe del gobierno de España. Siempre será la obligación del gobierno de la nación
el preservar un interés general de España y de los españoles por encima de las pretensiones que puedan entender legítimas los fragmentos de España. La solución tiene que ser política y tiene que ser de alguna manera, ante el extremo disparate que hemos llegado, pues a intentar volver a reestructurar el Estado de alguna manera y llegar a unas reformas que hagan que esa fragmentación sea de cooperación y no como está siendo de enfrentamiento y de luchas de poder a unos niveles absolutamente caciquiles. Eso, en buena lógica, debería tener vuelta atrás. Pero como tenemos el principio según el cual solo la descentralización es democrática y la recentralización es antidemocrática, no tiene solución. En estos 30 años, ¿cuáles han sido los principales peligros que ha afrontado la Constitución? Los principales peligros han sido, por ejemplo, aquellos elementos díscolos de las Fuerzas Armadas que no se conformaban con la manera civilizada y con grandeza que la Constitución abordó y resolvió el tema militar, y eso llevó a la intentona del golpe de Estado el 23 de febrero. La mayor agresión que la Constitución ha padecido es la de que aquel grupo de golpistas salvapatrias que querían meternos de nuevo en el pozo de la historia, como si de un macabro juego de la oca se tratara. Se olvidaron de que teníamos un rey capaz de ejercer sus poderes brillantemente como lo hizo aquel día, y que estuvo perfectamente asesorado además. Y luego ha tenido el otro embate, el embate del terrorismo, que en algunas épocas han sido durísimas, y la Constitución ha soportado los dos, yo creo que con bastante seguridad. Otros retos que ha afrontado la Carta Magna: el encaje constitucional del nuevo Estatuto catalán y el denominado Plan Ibarretxe, la ley de consulta vasca. Es un afán de secesión, claramente, el primero, el Plan Ibarretxe lo dice claramente, un referéndum para hacer el Estado libre asociado, o la nación vasca separada de la nación española. Las distintas versiones del Plan Ibarretxe han sido excluidas como absolutamente inconstitucionales, yo le diría más anticonstitucionales, por el intérprete máximo de la Constitución como norma jurídica, que es el Tribunal Constitucional. Yo creo que ha sido un susto para el propio Ibarretxe. Es decir, la sociedad española, bueno, pues desde la responsabilidad, evidentemente, lo hemos tomado como una preocupación, porque si no, no fuésemos responsables. Porque a la gente responsable le preocupan y le ocupan las cosas, pero al que verdaderamente le ha asustado es a él. El mismo hecho de que el Lehendakari se olvide de que es el primer representante del Estado en la comunidad autónoma y tome medidas y busque soluciones que son frontalmente contrarias a la idea del Estado de las autonomías, pues demuestra esa deslealtad que desde luego se ha acrecentado sobremanera con el señor Ibarretxe. Pero es que cuando a uno le cierran la puerta tiene que buscar entrar por la ventana. Lo que no se puede cambiar es metiendo un estatuto que muta, que hace una mutación de la Constitución. Todos los eufemismos de ventana, puerta de atrás, no, mire usted. Usted que quiere cambiar la Constitución, proponga aquí un cambio de la Constitución. Se vota y si tiene votos saldrá adelante, y si no lo tiene, no saldrá adelante. Ahora, la última sentencia del Tribunal Constitucional con relación al derecho a decidir que ha planteado el Lehendakari, pues ha sido una sentencia negativa y nosotros podíamos haber iniciado cualquier tipo de aventura. Sin embargo, lo hemos acatado. Por tanto, a nosotros no nos puede achacar que no respetamos a la propia Constitución. El Plan Ibarretxe lo que ha puesto de manifiesto es que lo que está dentro de la Constitución sale adelante, y lo que está fuera de la Constitución, lo que no respeta las reglas del juego, no cabe en la Constitución. Cualquier iniciativa de los nacionalistas vascos de un paso más allá va hacia la independencia porque no queda más. Porque el estatuto fue tan generoso para los nacionalistas que pretensiones, las únicas que quedan son independentistas. Entonces todo lo que pidan tiene que ser que no por narices, porque es que la independencia o el soberanismo lo podemos disfrazar como sea. La Constitución es el marco dentro del cual podemos movernos, y la Constitución puede ser modificada, pero mientras no se modifique, no cabe más autonomía, que no es poca, que la que cabe dentro de la Constitución.
En el caso catalán, pues se trata de establecer una relación bilateral entre una comunidad autónoma y el conjunto del Estado, y eso pues claramente es, a mi juicio, inconstitucional. Yo creo que una autonomía no puede hablar de igual a igual con el gobierno central. A mí me parece un auténtico disparate. El nuevo Estatuto de Cataluña es pura y simplemente lo que una actualización fruto de algo que a veces no se comprende. El niño pequeño, cuando echa a andar, a veces va con pantalón corto y un calzado determinado, pero al final, si va toda la vida con pantalón corto, es que queda como ridículo. Al final crece, al final se afeita. Es decir, hemos madurado. Ha necesitado que llegara al gobierno de la nación un gobierno débil frente a los nacionalistas para que esto se desmadre y en solamente 4 años, en solamente una legislatura, se haya hecho de facto una reforma constitucional que tiende a la confederación. Son tantas las condiciones y tanto los agravantes para poder reformar nuestra Constitución que prácticamente es una carrera de obstáculos y un camino imposible, ¿no? Y eso está llevando, evidentemente, a que haya intentos por parte de distintas instituciones y distintas administraciones de flexibilizar la Constitución. Ya no hay que asomarse a ese debate con los miedos ancestrales con que lo hicimos con muchas prevenciones hace 30 años. Hemos comprobado que este país resiste. El país no está en cuestión, el país no está en riesgo, nuestra convivencia tiene siglos de recorrido por detrás y por delante. Hasta el Estatuto de Autonomía catalán, toda la aprobación de todos los estatutos de autonomía y de todas las reformas de los estatutos de autonomía se había producido siempre con el consenso de los 2 grandes partidos políticos. Pero es que aquí no hay acuerdo, en el Estatuto de Cataluña no hay acuerdo entre el PP y el PSOE. El PSOE está a favor de ese estatuto, no sé por qué, yo desde luego soy del PSOE y no estoy a favor. Zapatero no podía plantear una reforma a la Constitución y lo que han hecho es una reforma estatutaria que tiene reformas constitucionales. En Cataluña, la sociedad catalana quiere vivir de una determinada manera. Y a mí me parece que lo que debemos de ser el resto, el conjunto de los españoles, tenemos que tener la inteligencia. Tenemos que tener la inteligencia de entender, primero, eso. Y segundo, de saber que son una parte de España, que quieren seguir siendo una parte de España, pero quieren seguir desarrollándose en su autogobierno con sus instituciones en los planteamientos que lo están haciendo. El Parlamento lo debatió, introdujo reformas consensuadas con todas las formaciones políticas y fue refrendado por el pueblo catalán. Y por lo tanto, en el ámbito de la Constitución. No se llegaba al 5% de catalanes interesados en la reforma del Estatuto. Por lo tanto, es una cosa artificial creada por un sector de la clase política, en este caso de la clase política catalana o de la clase política vasca, que sencillamente quieren mandar más. A eso se reduce. Quien ha leído detalladamente y además sin ningún tipo de prejuicio y con los ojos limpios el Estatuto, verá que es un estatuto ambicioso, potente, que está en el límite quizá de lo que permite la Constitución, con una lectura federalizante, pero en ningún caso desborda la Constitución. En la Constitución no hay más que una soberanía nacional, la que corresponde al pueblo español, del que emanan los poderes del Estado, y dentro de esa decisión soberana del pueblo español caben muchas cosas. Todas las ideas son defendibles en el marco de la Constitución, pero la Constitución no dice que en España hay 17 naciones, dice que hay una. Si perviviera, sería obviamente una mutación constitucional muy profunda y yo pienso que desarticularía el sistema de solidaridad previsto en la Constitución española. Lo que creo fundamentalmente es que descoyunta la estructura constitucional de España y sobre todo descoyunta el esqueleto, deshuesa la Constitución. Es una especie de fraude de ley al último título de la Constitución sobre el método de abordar la reforma constitucional. Modificaciones que se están haciendo a los estatutos esconden muchas veces lo contrario que reinó durante la época de la Constitución. Yo creo que la deslealtad constitucional ha sido obvia y que además se ve el descaro además último con que se manifiesta los deseos de independencia, aunque luego no respondan a algo real, sino a una especie de presión para conseguir más poder. 30 años después, el recurrente asunto de la reforma constitucional sigue sobre la mesa.
El Senado, la sucesión en la corona, la referencia a la Unión Europea o el nombre de las comunidades autónomas son algunos de los asuntos propuestos. Las pequeñas reformas son parches y sirven para poco. Esos son pijaillas, ¿no? Esos son pelusilla de butaca. Eso no es un cambio constitucional. Eso está bien. Vale, pues hágase. Pero eso no es cambiar la Constitución. Cambiar, digamos, taponar los defectos que se han detectado en la Constitución es otra cosa. Es entrar en el título octavo. Creo sinceramente que hay que cerrar el modelo territorial del Estado. Creo que no es asumible para ningún país moderno vivir un Estado eternamente tensado por las fuerzas centrífugas. Ha habido un exceso de pusilanimidad por parte de los políticos, de la clase política, venga de todos ellos, ¿no? Porque por no hablar de las cosas, pues el resultado aquí lo tenemos. Nuestra Constitución tiene un principal enemigo, y es que no seamos capaces, la nueva generación que no vivió las constituyentes, 30 años después, de darnos cuenta de la necesidad de su reforma por el mismo procedimiento que se hizo entonces. Me gustaría que nuestra Constitución durara mucho más, con las modificaciones que los tiempos requieran, sin que pensemos que esto es inamovible, pero pensando que se hizo por consenso. ¿Por qué la nuestra no puede ser fácilmente, al parecer, objeto de reforma? Porque el clima de confrontación de la clase política dificulta el consenso, y el consenso es la salsa en la que se cuecen las reformas constitucionales. La pasada legislatura intentamos conseguir ese consenso, no lo logramos, pero llegará. Los dos grandes partidos tienen la enorme responsabilidad de Estado de hacer esa reforma de la Constitución, y a mí me parece que en fin, que es lo que procedería a hacer. Cualquier reforma constitucional no puede ignorarse que el consenso no debe limitarse a los dos grandes partidos, por grandes y por grande que sea el espacio electoral que representan y al conjunto de ciudadanos españoles que representan a ambos. Uno estaría tentado a pensar que, de acuerdo con la vieja frase tantas veces repetida de Ignacio de Loyola, de que en tiempos de tribulación no hacer mudanza, pues en estos tiempos que tenemos por delante de crisis económica quizás no sea el momento en el que quepa pensar en un cambio constitucional. Nadie quiere tocarla, prefieren vivir con un traje de hace 30 años, aunque haya crecido el niño y tenga lamparones o lo que sea, a cambiar el traje y que le quede demasiado grande o se quede desnudo, ¿no? Si la reforma de la Constitución se hace al precio de perder el acuerdo general que hay de convivencia pacífica, prefiero que se quede como está. Sigo manteniendo que sería innecesaria una reforma constitucional, y no es necesaria una reforma constitucional si se mantienen las líneas básicas esenciales que definen y garantizan lo que nuestra Constitución garantiza, ¿no? Ahora, si esas líneas básicas se transgreden, pues realmente hará falta una reforma constitucional, pero no en el sentido que dicen algunos para acabar con la Constitución, sino en el sentido de garantizar la existencia y la continuidad del Estado y de la nación española, ¿no? Y a mí hay un problema que me preocupa tanto y más que el de la reforma constitucional, que es el de su cumplimiento efectivo. 3 décadas de convivencia democrática bajo el techo de la Constitución. ¿Pensaron hace 30 años los padres constitucionales cuál sería su longevidad? No hay obras perfectas en lo humano. En conjunto ha funcionado mejor que cualquiera de las que tuvimos desde la del 12, la famosa de Cádiz, que fue vivida con gran ilusión por los españoles. La Constitución se lee con el paso del tiempo. No es un documento que ahí está. El derecho romano ha sabido ser actual en la medida en que se ha leído distinto desde Ulpiano a nuestros días. Es una Constitución que mantiene un consenso fundamental en la mayor parte de los ciudadanos españoles. La Constitución en sí misma, su articulado, sus palabras, me importan poco. Lo que más me importa de la Constitución es el espíritu, y es cómo se hizo, el acuerdo entre todos, los de un lado y los de otro, y los de más allá, si usted me apura, ¿no?